Quisiera empezar la presentación del doctor Manuel Camacho Montoya con este concepto del historiador Erwin Panofsky, quien afirmaba que la historia se basa en la comprensión de una distancia intelectual entre el presente y el pasado. Desestimar este discernimiento sería lo mismo que ocurriría si en un siglo más adelante los seres que vivan para ese tiempo pretendan criticar bajo el prisma de las ideas existentes en dicho momento los escenarios sociales y políticos en que actualmente nos debatimos. Es por ello que la historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición debemos mirarlo a través del tiempo cronológico en que se desarrolló y los factores políticos, sociales, económicos, étnicos, culturales y por supuesto religiosos que dieron base a su funcionamiento, que buscaba suprimir con él la herejía que asolaba el seno de la Iglesia Católica en la Edad Media. La historiografía del Tribunal del Santo Oficio podemos clasificarla entre la balanza de la objetividad y el ataque difamatorio. La primera es la única que nos permite tener una visión clara y precisa del porqué de su nacimiento en 1231, mediante la bula papal de Gregorio IX para esa fecha. Fernando Aylón, un historiador peruano, cuyo libro El Tribunal de la Inquisición, de la leyenda a la historia, apuntaba que las críticas o apologías a favor o en contra de ella, de la Inquisición, evolucionaron ampliamente, dado que siempre fueron un fruto de una época determinada, en la que valía más juzgar su actuación que entenderla en la coyuntura histórica existente. La historia de la Inquisición de Cartagena no ha sido la excepción, siempre ha estado entre la crítica imparcial y el agravio. Creada en 1610, los primeros inquisidores liderados por don Juan Mañosca y Zamora llegaron en septiembre del mismo año y 2 meses por medio de un acto de fe, un edicto de fe, fue implantada en esa fecha de noviembre, el último domingo de ese año. La historia de la Inquisición se llevó a cabo, el primer acto de fe que llevan a cabo, que son diferentes a los edictos de fe, siendo el más suntuoso el que se llevó en 1626, entablado y cadalso, construido entre otras cosas por el director en ese entonces de las fortificaciones de Cartagena, el ingeniero militar e hidráulico, el capitán italiano Cristóbal de Roda Antonelli, famoso porque su padre o su tío Antonio Antonelli fueron de los constructores de muchas partes de las murallas de Cartagena. El objetivo de estas ceremonias, cargada de toda la escenografía, de la dramaturgia del barroco español, como los calificó el historiador Ricardo Acevedo, era para que sirvieran de escarmiento y amedrantamiento a aquellos que aún no habían sido descubiertos. Si comparamos la rigidez de las sentencias de las 2 plazas inquisitoriales de México y Lima con la nuestra de Cartagena, concluimos que las de aquí fueron bastante tolerantes, incluso en delitos graves como la bigamia, el judaizar y la brujería. El relativo desánimo evidenciado en el ejercicio de sus funciones del inquisidor Mañosca, igual como ocurrió con otros, no es nada comparable con la mano dura e inflexible que demostró más tarde cuando fue trasladado a las anteriores ciudades de México y Lima. Algunos historiadores concuerdan que una de las razones de dicha atonía fue el color abrasador y sofocante que los atemperó, aparte de no tener un verdadero equipo con la verdadera experiencia que lo apoyara en el cumplimiento de su ejercicio y de sus acciones. Escuchemos cómo Mañosca calificaba a la ciudad, abro comillas: este lugar es de las mayores incomodidades que hay en las Indias por su temple riguroso, fin de la cita. Y agregaba: es tanto el sudor que corre por brazos y manos que todo lo que se escribe se borra,
aparte del clima húmedo que tan solo nos produce enfermedades, por lo que siempre andamos rendidos del mal. Tanto lo agobiaba el calor que por lo general andaba en jubón blanco y pantalones de tafetán, corriendo a colocarse la sotana cuando le llegaba una visita. La canícula de Cartagena lo acabó definitivamente. En sus 200 años del ejercicio de las santas de la sede de Cartagena, realizó solamente 12 autos de fe, con tan solo 6 condenados a la relajación, que era la pena de muerte. Además, aunque solo podíamos decir que fueron solamente 4, porque uno fue exhumado y quemado, y el otro fue quemado su estatua. O sea que podríamos decir que fueron 4 autos de fe en donde se les mandaron condenados a la relajación. Por supuesto, hubo numerosas investigaciones que no llegaron a la relajación. Solamente en los 50 primeros años de la Inquisición, de 1610 a 1560, hubo más de 450 investigaciones. Podemos decir aquí que la acción inquisitorial, sin lugar a dudas, fue relativamente benévola comparándola con los 39 relajados en México y 34 que hubo en Lima, para no hablar de Europa, que fueron miles y miles. Un ejemplo de la demostrada indulgencia del tribunal lo podemos apreciar en el caso de la bruja y curandera dominicana Paula de Aguiluz, apodada Aleluya, quizás llamada así por la alegría que causaba cuando llegaba a curar a los enfermos. Fue todo un personaje en Cartagena. Deportada de Cuba, fue remitida a comparecer al tribunal de nuestra ciudad, donde se le condenó en 1624 por brujería y 8 años después nuevamente procesada por continuar con el oficio. En este último y tercer juicio fue condenada a la cárcel perpetua. Ganaba tanto dinero en estos menesteres que parte de él lo repartía entre los acompañantes de calabozo. Cobraba 50 pesos a ese llamado de curar enfermos. Podríamos decir que en ese momento fue una tegua, una médica. Y realmente hay algunos libros de historia en donde la señalan como si fuera médica, porque era médica, curandera y bruja. El ajuar de su ropa era toda una excentricidad: hebillas y botones de plata, hilos de oros y toda clase de telas, como sedas, damascos y tafetanes. La debilidad demostrada en el ejercicio inquisitorial de la sede de Cartagena la develó el inquisidor apostólico Pedro de Medina Rico, quien vino a Cartagena en su condición de inquisidor apostólico. Venía a revisar la hacienda de la plaza inquisitorial y a comprobar la actuación del tribunal en el cumplimiento de sus funciones. Tamaña sorpresa fue la que recibió cuando supo y pudo cerciorarse de primera mano, aún continuaba con el oficio del arte del bien querer, como se llamaba en la época colonial. Se dio cuenta que seguía curando con ensalmos, bendiciones y oraciones y, por supuesto, los famosos brebajes. Mucho tiempo atrás le habían desarticulado un núcleo brujeril llevado a cabo en Tolú con Elena de Viloria. Desconcertado por lo que pasaba aquí en Cartagena, en su informe al Consejo Supremo de la General Inquisición, el inquisidor apostólico Pedro de Medina Rico dejó plasmadas estas acusaciones. Abro comillas: y lo que es peor es lo que ha hecho a ciencia y paciencia de los inquisidores licenciados Juan Ortiz y don Juan Pereira, quedándonos muchas noches y días en casa de los enfermos. Y los mismos inquisidores a veces se han curado con ella. Y agregaba el obispo don Fray Cristóbal de la Razaga, con licencia y mandato del inquisidor don Juan Pereira, la tuvo en su casa más de 20 días, curándolo en Villaforma y sin hábito. Esta comunicación es un retrato elocuente de lo que estaba ocurriendo en Cartagena y lo que descubrió el inquisidor apostólico Pedro de Medina Rico. En fin, no podemos afirmar
que el Tribunal del Santo Oficio haya sido la mácula en los anales de la Iglesia, ya que sus propósitos estaban situados por encima de cualquier reproche. Cuando Paula de Glus salía de la cárcel perpetua en que la habían condenado la Inquisición, iba sin el San Benito, ataviada con mantilla. En aquellos tiempos la palabra mantilla no existía, sino mantellica, bordada con hilos de oro y llevada en silla de manos. Eso de silla de manos daba una connotación superior, porque la silla de manos era utilizada como medio de transporte para la nobleza española y colonial y la élite criolla. Ya se pueden imaginar el personaje que teníamos. En fin, no podemos afirmar que el Tribunal del Santo Oficio haya sido la mácula en los anales de la Iglesia, ya que sus propósitos están situados por encima de cualquier reproche emanado desde la visión histórica actual. Ana María Splendini resume todo esto en esta palabra. 50 años de la Inquisición, su libro, finaliza así: todo tiempo histórico tiene sus propias leyes morales. Hoy escucharemos al doctor Manuel Camacho Montoya, quien disertará sobre la Inquisición cartagenera del siglo XVII. Él es médico de la Universidad de Javeriana y docente tanto de la Universidad Externado de Colombia y la misma Universidad Javeriana. Es médico, miembro correspondiente de la Academia Médica Nacional de Medicina de Bogotá, y bueno, está dedicado a la docencia por más de 30 años. Dejo entonces con ustedes la conferencia del doctor Manuel Camacho Montoya. Gracias. Ser la Dalí del catolicismo. Y en esa pelea tan berraca, pues ¿saben qué hicieron? Pan del Papa. Se fueron al Papa y le propusieron el dilema teológico: ¿estos tipos tienen alma o no tienen alma? ¿Y qué dijo el Papa? Sí son dignos del bautizo, son evangelizables, pero tienen una capacidad intelectual de un niño. Entonces hay que ponerles a alguien que los entutele y que los cuide. Les voy a mandar la encomienda. Por eso no tenemos juicios de inquisición de indígenas. Están protegidos porque son personas evangelizables que sí tienen alma. Por eso la Inquisición va a los no católicos, ¿sí?, los herejes, y a los afros, y pues también a los protestantes y moros, pero aquí no había casi de eso. Muy interesante este tema, por eso no tenemos juicios de Inquisición con indígenas. Entonces voy a parar acá, no voy a hablar de Cartagena, les voy a hablar de la figura de la Inquisición en Europa. El doctor Jorge presentó la historia de cómo hicieron un tinglado en la plaza al frente de la catedral, que la hizo el ingeniero Cristóbal de Roa Antonelli, al que no le hemos hecho una estatua acá en Cartagena. Deberíamos, él fue el que nos arrancó las murallas. ¿Y saben qué es lo más berraco? Todos los colombianos vamos a Italia a conocer Lucca y a conocer Pisa. ¿Ustedes saben que los Antonelli estudiaron allá? Allá donde vamos a ver las murallas, ellos son los que vinieron aquí al Caribe a hacer. Pero bueno, volviendo a Cristóbal de Roa Antonelli, ese es el juicio de Inquisición más grande del mundo, se hizo en la Plaza Mayor de Madrid. Miren el gentío que lograron y ahí está. Arranca en Italia y en Francia, pero no arrancó con inquisidores formales aparte, no. Le dieron la responsabilidad a los dominicos. Los dominicos en la iglesia ya eran los que recibían las denuncias y las acusaciones. Y lo que hace el Papa es darles la función de inquisidores. Entonces, en la investigación normal de la iglesia, desde 1200 y pico, apareció la denuncia, la acusación y la inquisición, como procedimiento, no como institución. Y los dominicos lo hicieron varios cientos de años. Esto llega en España relativamente tarde, en 1478, y lo que se trata es de extirpar la herejía, de extirpar a los herejes. Que en Francia eso se leyó como sacar a los moros. Y apenas sacaron... Y ahí hay un nuevo público objetivo para investigar. Y es, nosotros tenemos que investigar a los judíos que están haciendo trampa. Y entonces después de expulsar a los moros, se dedican a los judíos. Pero dramáticamente. Y ahí había también un incentivo económico, porque en la Inquisición española pasó algo rarísimo. Mientras en todo el mundo la Inquisición dependía del Papa, en España dependía del rey.
Entonces había un interés económico y un interés político. Entonces parte de sacar a los judíos también tenía que ver con quitarles las propiedades y sobre todo esas redes de navegación tan lucrativas. Cuando se crea la Inquisición en 1478 se nombra el primer inquisidor. No es el primero, pero el más famoso, Torquemada. Hay películas de Torquemada y todo. Y dicen que era tan salvaje que los más exagerados dicen que quemó 30.000 personas. Los más conservadores dicen que quemó 600. Los investigadores creen que entre 8.000 y 10.000 personas se quemaron por la Inquisición en España. Y también contarles que el pico de la Inquisición fue cuando el sexto inquisidor de España llegó a ser papa, Adriano de Utrecht, que fue Adriano VI. Ese señor le dio el momento de más poder a la Inquisición, ¿sí? Entonces, pues ya hicimos muchas introducciones. Entonces, ¿qué poblaciones estaban atacando? Pues hombre, los protestantes y musulmanes, los cristianos nuevos, que son judíos que se convirtieron, y los cristianos viejos. ¿Qué le estudiaban a los cristianos viejos? Pues que había renegado de Dios, que había blasfemado, que había sido irreverente, que había hecho hechicería, que tenía curas que hacían solicitaciones, o sea que se relacionaban sexualmente con las mujeres que se confesaban, o la bigamia. Paréntesis, el libro más importante en la Inquisición, ahora han salido muchos, pero era Henry Kamen, La Inquisición Española, una revisión histórica, tema muy importante. Yo no lo he leído, está en inglés y es un libro así de gordo. Yo leí los apartes de una tesis de la Universidad del Rosario y están ahí las citas. Este era Torquemada, este fue el inquisidor más salvaje de la historia. ¿Cómo era el proceso de la Inquisición? Arrancaba con un edicto, un acto de fe. En Cartagena se hizo en noviembre de 1610 y en ese edicto se leía todo y se leían todos los pecados en descripción detallada, todo, la sodomía, la hechicería, la no sé qué, el protestantismo, la herejía, y creo que son 16 páginas el edicto original. Imagínense todos los pecados que están ahí condenados. Con base en eso se abrió un periodo de aproximadamente una semana al comienzo, eso después no siguió, en donde las personas se podían autoincriminar o podían denunciar. Paréntesis, ahorita que vean la foto del Palacio de la Inquisición van a ver la ventanita de la ignominia, para que todo el mundo pudiera ir y denunciar al que quisiera. Eso resultó ser súper eficaz por 3 razones. La primera, porque todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, entonces ya nadie... La segunda, porque todo el mundo aprovechó para contar todo lo que sabía de todo el mundo. Pero la más importante y la tercera, a todo el mundo le dio miedo de que ya lo iban a denunciar, entonces la gente corría a autodenunciarse porque le iba mejor en las penas que si lo denunciaba a otro. Imagínense eso. Y entonces, una vez se tenían pruebas de alguien, o pruebas no, indicios de alguien, se arrestaba. Se mandaba un alguacil y se arrestaba el tipo, y si era una materia grave, de una vez le intervenían los bienes, le quitaban la platica de una. Y apenas le quitaban la platica, lo dejaban en la cárcel secreta, y el señor en la cárcel secreta lo llamaban a una audiencia, y en la audiencia él podía confesar. Pero ¿cuál era el truco de la Inquisición? Que no le decían ni de qué estaba acusado, ni quién lo había acusado. Imagínese usted preso 3 días en una cárcel de la Inquisición, le dicen, bueno, ya puede confesar. Pues la gente decía cualquier barbaridad, toda la historia que tenía. Y eso también fue muy efectivo, porque entonces la gente empezó a saber todo lo que estaba pasando en la ciudad, porque todo el mundo en esas confesiones. Si la persona no confesaba, la devolvían a la cárcel de secretas para que meditara. Lo llamaban a audiencia y si no decía nada, lo mandaban a la tortura. Y era lícito sacar la confesión por tortura, solo que había un tema jurídico. Después de torturado, al otro día la tenía que ratificar. Después de que le sacaban la verdad, entre comillas, con la tortura, el individuo pasaba a la ratificación, que donde le leían las declaraciones y podía pedir un abogado, que era de ellos mismos, pero podía pedir un abogado. Ya con la sentencia, que si tenía mérito, que si no tenía mérito, exponían todos los errores, y tenía la opción de arrepentirse y abrazar el catolicismo, que era un paso determinante para minimizar la culpa y para, con eso, minimizar la pena. Y ya pasaba una pena, le daban la pena, él tenía que abjurar de sus errores,
y usualmente en un acto público se contaba su delito, se contaba el reo. Este proceso inquisitorial se creó en España en 1470. En Cartagena lo seguimos. Más o menos al pie de la letra lo seguimos y los procesos son. Cuando uno lee, ustedes no se imaginan la delicia de leer los procesos inquisitoriales. Hay cientos de estudiantes de doctorado que se han ido al archivo de Indias y han buscado los procesos y están transcritos en internet. Es impresionante pues lo que la gente confesaba en lo que hacía. Entonces, ¿a quién persiguió la Inquisición? En Europa ya dijimos los herejes, por brujas, por protestantes o por judíos, o por penas de palabra. Aquí en Cartagena, 33% de todos los procesos fueron por herejes, 1 de cada 3. Y 66%, 2 de cada 3 son procesos de palabra. Esas estadísticas son de Splendiani, son las que hizo las estadísticas, ahorita se las muestro. ¿Qué le podían a usted hacer de pena? Entonces, lo primero, el San Benito, le ponían el San Benito y lo tenía que llevar durante toda la pena. El doctor Jorge nos contó la historia de Paula de Aguiluz, que la primera vez que la encarcelaron le pusieron el San Benito, lo tuvo que usar 2 años, para arriba y para abajo, con símbolos de bruja. Entonces era un tema de escarnio público, el San Benito. Lo segundo, los azotes. Esa fue la pena más usada en Cartagena. En Cartagena a casi todo el que fue a la Inquisición le daban 100 azotes. Los azotes podían ser en privado o lo montaban en un asno y le daban la vuelta por la ciudad mientras le daban los 100 azotes. Ese era lo segundo. Lo tercero era meterlo preso por un periodo de tiempo X o Y. Lo cuarto, las galeras. Aquí no había galeras, hubo aquí para proteger la bahía, pero no había esa pena. En Europa era muy común, los ponían allá a remar a la brava. Y la quinta era la ejecución. Esta mezcla de cosas, sumando a que le quitaban la platica, ¿no? Entonces eso eran como las penas típicas de la Inquisición. Las torturas, la Inquisición la gente la reconoce por la tortura. ¿Qué era el tipo de tortura de la Inquisición? La primera era la garrucha, una cosa muy dolorosa. Brazos, te colgaban y te ponían peso en las piernas. Entonces, pues no me lo han hecho, pero se me portó mal de pronto, pero el jalonazo era muy duro y se usaba, y según el tipo de las pesas, pues era más grave, más fuerte. Cartagena no se usó mucho la garrucha. Lo segundo es la toca. ¿Se acuerdan la toca del vestido de las señoras? Eso que se ponen en la cabeza. Esa toca de lino, cogían al acusado, lo acosaban boca abajo, le metían la toca en la boca y le echaban agua con sal, nariz y boca. Entonces eso se iba humedeciendo, se crecía, todo el tipo se empezaba a ahogar y la sensación de agua era terrible. Esa era la toca. Acá en Cartagena hubo toca, pero no era el más común. Y el que sí hubo en Cartagena todo el tiempo, el potro. El potro es el que está en la mesa, es una tabla, te amarran los pies, te amarran los brazos y un inquisidor acá y un alguacil acá empiezan a darle vueltas. Eso te jala y pues te desarticula y eso duele como un demonio. Era tan temido esto que la gente cuando la llevaban le quitaban la ropa, porque además era en peloto, le quitaban la ropa, se paraba ahí en la mesa, con solo verla se orinaban. La gente confesaba con verla, porque pues parece que era una cosa muy muy dolorosa, pues te desarticulabas. Eso son el tipo de las torturas. Sin embargo, esto no es regla absoluta. Cada tribunal tuvo sus variaciones y como la cultura popular pues es tan... Si ustedes van a la casa, al Palacio de la Inquisición van a ver espicha uñas, espicha cráneos, pero realmente esos eran los más usados en todas partes. Sí había otras variaciones, pero estos eran los más usados. También hemos visto muchas gráficas de garrote, de que le daban garrote. Esas gráficas son imprecisas históricamente, pero tienen una razón muy precisa históricamente. O sea, impreciso porque no se usó masivamente, pero sí pasó de un hecho real. ¿Qué pasó? El quinto inquisidor en Valencia hizo un procedimiento y persiguieron en un día a todos los judíos y los cogieron los viones y toda una cosa muy dramática y mandaron a asesinarlo en la iglesia. Estaba el tipo arrodillado en la iglesia. Entra el asesino contratado, lo apuñala por la espalda, no sé cuántas puñaladas le pegó y se murió el inquisidor. Y lo que pasó fue que los católicos salieron a perseguir al asesino y a los judíos y los mataron a palo. Entonces esas imágenes que hay de la Inquisición con los golpes y eso se refieren a ese episodio que sucedió. Entonces ahora volvamos a Cartagena.
Entonces, acá en Cartagena, a América llegó en 1570, en Lima y en México, y acá llegó en 1610, 4 décadas después. ¿Qué pasó en esas 4 décadas? Que estábamos en la jurisdicción del Perú. ¿Sí? Entonces, cuando había que investigar algo muy grave, había que mandarlo al Perú, volver. Hay casos de personas que tuvieron que ir a Perú y se volvieron caminando y todo, muy poquitos, pero eso sucede. Pero ahí, ¿qué pasa? Imagínense la eficiencia de un tribunal en Perú para juzgar Cartagena. Imagínense el territorio tan grande. Las solicitudes explícitas que los arzobispos, oiga, tengo una investigación, por favor ayúdeme, revisemos esto. Y un puerto muy importante y muy desordenado. En esa prosperidad Getsemaní fue creciendo, fenomenal, y se llenó de negros zorros y negras zorras, y se llenó de tabernas, y se llenó de personas que practicaban la hechicería abiertamente, y había un desorden en Getsemaní, una mezcla, y había protestantes poquitos, judíos muchos. Entonces los mismos arzobispos empezaron a pedir la información y a pedir ayuda para este tema. Entonces en marzo de 1610, ya le comunican al obispo Juan de Ladrada, me imagino que ustedes saben mucho más que yo de Juan de Ladrada, 16 años de obispo, uno de los obispos más importantes de Cartagena, que venían los licenciados don Pedro Mate de Salcedo y don Juan de Mañosca y Zamora, el señor Mañosca que ya hablamos. Llegaron el 21 de septiembre y los recibieron con salvas, los recibieron con pólvora, el arzobispo se los llevó para su casa, y en la casa y en la iglesia, ellos lo que hicieron fue alquilar las 3 casas al frente de la catedral, y alquilaron las 3 casas, y como estaba en el procedimiento, iniciaron labores con una lectura de un edicto el 30 de noviembre de 1610. En 2 meses recibieron tantas denuncias y delaciones que tuvieron que parar. Dijeron, no recibimos más denuncias anónimas, no recibimos, si no viene con pruebas, no. Y se demoraron 4 años en hacer el primer proceso. 4 años investigando todo lo que les llegó acá en Cartagena. Esta es una foto del palacio en 1675, en 1875. Aquí está por la parte lateral la ventanita de la ignominia del Palacio de la Inquisición. Este palacio bonito que tenemos hoy es de 1770. Lamentablemente entró en un abandono total en 1820 cuando lo cogieron los revolucionarios, fue a manos particulares, fue una casa particular. Hoy pues desde 1950 es del Estado, pero pues ese es donde operaban, pero este es un palacio ya de la época más tardía. Ese es Mañosca, esa es una foto, pues una foto no, es una pintura de un artista, de una foto, de un cuadro que hay de Mañosca, y Mañosca vale la pena estudiarlo, vale la pena, un joven audaz, ambiciosísimo, mala persona, muy bien estudiado, y un hijo de madre, peleó con el gobernador, peleó con el obispo, era altivo, grosero, odiaba el Caribe, odiaba los aguaceros, odiaba el clima, como Jorge les contó, blasfemaba, dicen, cuando se le borraba lo escrito por el sudor en las manos. A él no le gustó Cartagena. Pero lo que le tenía más bravo de Cartagena es que no pudo perseguir a los peces gordos. Los peces gordos estaban tan amarrados con el gobernador, con el obispo, no sé qué, porque eran el comercio, que no pudo. Entonces le tocó dedicarse a perseguir hechicería, brujas, no lo pudo. Y además le mandaron unos viajados tremendos. Chango el Gran Putas de Zapato Olivella cuenta una historia de un negro que lo están haciendo un proceso porque en el carnaval de los negros se disfrazó de rey. Y entonces, como está disfrazado de rey, inmediatamente lo meten preso y dice, ¿usted qué está haciendo? Esto es un abuso. ¿Cómo? Entonces el tipo, cuando está en su audiencia, dice, hombre, yo no he hecho nada. Yo me vestí de rey para el carnaval por ignorante, ¿sí? Y si fue un pecado, me arrepiento. Pues yo aparte de eso no he hecho nada, yo no tengo brujas, yo no he blasfemado, yo no he hecho nada. Pero si quieren que les cuente quién ha blasfemado, el inquisidor Mañosca es el mejor amigo del alcalde y les encantan las orgías con las niñas de 14 años que yo mismo se las tengo que llevar. Imagínense el viajado que le mandaron a Mañosca, pero ni así lo pudieron tumbar. Mañosca se termina yéndose para Quito. En Quito es inquisidor, usted me enseñó hoy, apostólico. También lo odiaron por mala leche. En Cartagena persiguieron a los judíos. Entonces miren, esto es de Splendiani, un estudiante que hizo la tesis. En el periodo que estamos presentando, hasta 1660 hubo 100 investigaciones de la Inquisición. ¿Sí? O sea, en 50 años hubo 100 casos, 2 por año. Y en esos casos, ahí están pues, los porcentajes. Ahí está ya 18% en la hechicería, 12 brujería, 11 proposiciones, 9 blasfemia. ¿Y cuántos eran judíos? 14%.
Es en el periodo después de 1630 en donde la mayoría de los casos, aquí este periodo, estos fueron los peces gordos del comercio de Cartagena. Con un dolor, cuando los persiguieron, Cartagena entró en decadencia. Se fueron para otros puertos. La prosperidad que hubo en Cartagena 1580, 1640 tenía que ver con el comercio y lamentablemente con el comercio de esclavos. Como persiguieron los judíos acá, se fueron para otros. Y Cartagena la segunda mitad del siglo XVII se volvió un cuartel. Era el sitio de guarda, eran las cosas, pero perdimos el comercio. Y desde ahí para acá Cartagena nunca se ha podido recuperar del todo. Porque Cartagena no tenemos buenas tierras, entonces no hay gran agricultura. No teníamos buen ganado, el ganado está en Tolú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese fue un tema determinante para la prosperidad económica de Cartagena, ese fenómeno que sucedió. Quiero que lean. Ese es el tipo de cosas de la Inquisición que pasaban, que pues hoy parecen hasta un chiste. Bartolomé Cortés fue sindicado por haber dicho que él decía más verdad que el Evangelio. Tome sus 100 azotes. Andrés González fue procesado por exigir coléricamente que a una india que tenía consigo la habían de reverenciar como al Santísimo Sacramento. Tome sus 100 azotes. ¿Sí? Hernando de Silda declaró en medio del juego de naipes que como su oponente le ganaba, él no creía en Dios. Tome sus 100 azotes. ¿Sí? Estos eran los procedimientos de palabra, eran ese tipo de cosas y hay muchos. Este lo puse en negrilla porque este es una cosa muy triste. Un señor tenía a su esclava y la quería mucho y todo, y la esclava la violaron. Y el señor bravo, que le había violado a su esclava, dice que no hay justicia ni Dios en la tierra porque un negro se aprovechó de mi criada y que lo voy a castigar aunque Jesucristo con la cruz a cuestas me diga que no lo haga. Tome sus 100 azotes. Los delitos de la palabra fueron los delitos más comunes de la Inquisición. Y lo más común era que la misma persona se iba y se se me olvidó la palabra, incriminada, porque era menos grave que si otro lo acusaba. Entonces, eso fue la mayoría de los procesos de la palabra. Pero sí hubo otros procesos más impresionantes. Este de Lorenza Acereto me encanta. Y me encanta por la especulación. ¿Por qué? La primera bruja blanca de todas las Américas. Les voy a contar la historia con exageraciones y después les digo que es verdad y que no se sabe. Francis Drake llega en 1586 a Cartagena, se toma Cartagena, los ricos se habían ido a Turbaco o a Mahates, entonces encuentra a los esclavos, los viejos, los cuidanderos. El tipo muy bravo pues se roba lo que puede, empieza a bombardear la iglesia, a pegar sus cañonazos, a bombardear las casas, y se encuentra a la esposa de un marinero genovés de apellido Acereto solita, y era divina, era la mujer más linda de Cartagena. Tanto que él no la viola y la deja ya con las demás, sino que se va a vivir con ella. A 2 cuadras de la catedral, hoy está la casa Drake, esta era la casa de un capitán, él le salva la vida al capitán si le da plata y le coge su casa. Y ahí se va a vivir con Lorenza Acereto. Lorenza Acereto durante esos 3 meses, pues los textos son equívocos, no sé cuál es la verdad, salva a varias personas, porque tiene una gran influencia sobre Drake, pero cuando Drake se va no se la lleva. Y ella queda embarazada. Entonces en ella quedar embarazada, da a luz a una niña pelirroja, lindísima, que la odia todo Cartagena, la hija del pirata. Eso no se sabe si es verdad, pero suena muy elegante. ¿Sí? Entonces, esta niña, hija del pirata, se cría, pero cuando tiene 4 años muere su mamá. Entonces queda huérfana de madre, abandonada de padre, que no quiso volver cornudo, donde la moza de Francis Drake, y se la entregan a un cura que era medio familiar de ellos, y el cura no quiere ver con ella, la deja con los esclavos, y esta niña la cría en los esclavos. Entonces aprende su cultura, su baile y su hechicería. Cuando tiene 12 años, el cura la vende al escribano. O sea, el restaurante que hay hoy en la casa del escribano, ¿cómo se llama ese restaurante? Azul, ¿no? Ya me acordaré, perdón la memoria. Ahí está, la reconstruyeron, no está tan precisa, pero ahí está esa casa. Y el escribano toma a Lorenza Acereto y el tipo era... Mar azul, cielo azul, sí es. Sí, eso, cielo azul, cielo, bueno. Lorenza Acereto, el tipo era de actividad sexual dinámica y agresiva, y maltrata a la vieja, la viola, la mete en orgías, y Lorenza utiliza sus conocimientos negros para dopar al marido, para bajarle la potencia y para dormirlo. Y entonces la empiezan a consultar otras señoras blancas para sus cosas del amor que querían hacer. Entonces Lorenza Acereto, cuando está llegando la Inquisición apenas,
va y se autoincrimina con el cura en confesión, un jesuita, y le dice, yo soy bruja, yo estoy envenenando a mi marido. El tipo le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer eso si usted envenenando? Me toca quemarla en la hoguera. Dice, no, pues el tipo me viola, me maltrata, me pega. Y al cura le da tanto pesar que le hace 2 castigos. La recluye en el Santa Teresa, y lo segundo que hace es que le dice que consiga 30 kilos de velas de cebo para las iglesias. Entonces Lorenza hace eso, también le dicen Lorenzana, ¿no? Lorenza hace eso, está en el Santa Teresa, pero se hace tan amigo en Santa Teresa que se vuela. Y se novia del capitán Francisco Santander, bisabuelo de Francisco de Paula, ¿sí? Pero entonces ya es muy descarada, está presa, está en la Inquisición, tiene mozo, y el marido, que no se aguanta, el cornudo va y la denuncia ante Mañosca. Entonces Mañosca la juzga, dice la voy a quemar, le pone una multa de 4.000 ducados que tiene que pagar el marido, ¿sí? Y nada, la van a quemar. Pero el jesuita que le había hecho la primera pena le manda una carta a España jurídica. Le dice, en España no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Y entra en un debate, y por eso es que no la queman, y que sí, que no, que sí, que no. Y llega del Tribunal de la Inquisición un tema de Lorenza, que dicen que le hagan otro juicio, pero que el jurado sea mixto. Entonces le hacen el juicio, y le hacen el juicio con mucho... Esta es una foto real, porque pues esto es como se la imaginan, pero todo el mundo se imaginaba pues una ejecución pública, muy querida por los negros. Al final no la matan, la destierran. Dicen que termina en Monguí, el monasterio de Monguí, eso sí no sé tampoco si es verdad o no. Fue un caso espectacular, y ese caso espectacular tiene una particularidad. Imagínense que cuando vino en 1694, el barón de Pointe se tomó Cartagena muy salvajemente, volvió nada, las murallas, acabó todo, y se tomó el Palacio de la Inquisición, y se sentaban al frente de la Catedral de Santa Catalina a leer los procesos y a burlarse en público, y después quemaron todo. Entonces, resulta que por eso no tenemos procesos de la Inquisición en Cartagena. Lo que hay es lo que está en España, en el archivo de Madrid o en el archivo de Sevilla. Aquí los quemaron, pero el de Lorenza se había traspapelado con unos documentos administrativos. Entonces este es el único documento de la Inquisición que está completo. El segundo es el de Paula de Aguiluz, que no está totalmente completo, pero este está completo. Entonces hay un pocotón de tesis de muchachos que se han ido y las han transcrito, y usted se mete a internet, escribe Lorenza Cereto y encuentra. Y eso además, pues este señor, Emilio Barrachina, escribió esa novela Calamarí. A mí no me gustó tanto, que es un poquito exagerada las cosas. Con mi papá la discutimos, mi papá la leyó. Es un español. Mi papá leyó, la leen mucho por la brujería, y los turistas que quieren de brujería compran esa novela, Barrachina, el escritor. Y pues bueno, esa es como la historia de este caso, un caso muy, muy impresionante. Este es otro caso que a mí me gusta mucho. Esta es una imagen que encontré en internet, se supone que esa es Paula de Aguiluz. Mire, Paula de Aguiluz, le voy a dar los hechos y después les cuento el caso. Antes de 33 años ya había tenido 4 dueños. El primero la entregó como pago una deuda. La retiró de su mamá, ella nació en Santo Domingo y terminó en La Habana. El segundo la vendió, el tercero la ocupó en su casa en labores domésticas y sexuales. Pero su mujer se emberracó y lo hizo vender. El cuarto dueño, Joan de Aguiluz, era el dueño de unas minas, muy rico, y se enamora perdidamente de Paula de Aguiluz y la viste a la usanza española, le da vestidos, le da seda, le da oro, le da las cosas. Tuvo 2 hijas con ella. Esos son los hechos concretos de Paula de Aguiluz. Ahora empiezan los hechos. Esta señora ha usado para varios preguntos, aquí está su apodo y la película, el libro que hicieron de ella, una película ahí rara que viaja en el tiempo y todo, que hicieron con base en esa señora. Pero aquí viene una historia muy triste. Imagínense que Paula de Aguiluz va a ayudar a una morena recién parida y su niña está muy enferma. Entonces Paula de Aguiluz la está cargando todo el tiempo, ayudando. Y cuando se acaba el proceso y ella se lo da de mamar a la señora, la niña empieza a ir de para atrás y se muere. Cuando la niña se muere, una vecina le quita la ropita y la fajita y dice, mire, el ombligo está mordido. Y el ombligo está mordido, migró a que le chuparon el ombligo. Y eso migró a que le sacaron el alma chupándole el ombligo. Y eso migró a que Paula de Aguiluz es una bruja que toma el alma de los bebés chupándole el ombligo. Y eso se regó y se volvió una denuncia tremenda. Y esa denuncia tremenda de que era bruja empezó a que cuando el dueño número 3 la persiguió,
ella saltó por la ventana de un segundo piso y salió corriendo y no le pasó nada, y después eso salió que voló por la ventana, y después eso migró a que Paula de Aguiluz volaba, sacaba el alma de los niños por la barriga, y bueno, muchas más cosas, y empezaron a contar. Entonces ya una esclava contó que Paula de Aguiluz se untaba un ungüento entre las piernas, y otra contó que ella le había dicho que salía a que la quisieran bien. Entonces empezó a coger fama de una potencia sexual, una mujer poderosa sexualmente y bruja, tanto que allá en La Habana deciden mandarla al Tribunal de la Inquisición y le hacen su primer proceso. En el primer proceso ella se lo niega, después confiesa, y como los casos no fueron tan claros, no la quemaron, la mandaron a que sirviera en un hospital 2 años con San Benito de Bruja, a que prestara servicios y estuviera presa, y Paula de Aguiluz cumple muy bien. Lo único raro es que tiene una niña con un jesuita, con un dominico. Entonces queda embarazada de un jesuita que era Joan se me olvida el nombre. Entonces, solicitación. Sí, claro, solicitación, ¿no? Y abusaron de ella, parece que era muy linda. Y entonces esta señora en ese proceso tiene la hija, sale de su pena, pobre, ya había sido muy rica, ya no, pobre, y entonces empieza a vivir de vender hechizos y sortilegios sexuales. Y se vuelve muy famosa porque tenía conocimientos para amarrar eso que salen hoy en los avisos: le amarro el marido, le traigo al perdido, le mejora el desempeño sexual. Iban donde Paula, y Paula se vuelve y cobraba por eso y se vuelve famosa, y vuelven y la mandan a la Inquisición segunda vez. Y la segunda vez ella confiesa, y la pena es que la van a matar, ¿ya? La van a quemar en la hoguera. Pero aquí en Cartagena los procesos severos tenían que ir a España a que los reprodujeran. Entonces va a España, y en España se dan cuenta de unas incongruencias del caso. En España había un debate si la brujería era un tema cultural o si de verdad era una brujería con demonios y todo. Paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre hechicería y brujería? Hechicería eran sortilegios para cambiar el comportamiento de alguien, para generar un efecto, pero no estaba el demonio metido de por medio. Entonces era una pena menor. La brujería era algo donde estaba el demonio. Entonces, como estaba el demonio, era una pena mayor. Entonces hay ese debate jurídico de si la hechicería es de verdad o es un tema cultural. Entonces en ese debate, pues deciden que el juicio de Paula estaba viciado porque el que había sido el fiscal del primer juicio fue el inquisidor del segundo. Entonces dicen, vamos a hacer un tercer juicio. Entonces esta pobre ya 4 años presa, que sí, que no, que sí, que no. Hacen el tercer juicio de Paula de Aguiluz, y en el tercer juicio de Paula de Aguiluz encuentran 12 mujeres que confiesan participar de aquelarres en Tolú. Y encuentran las 12, las encarcelan las 12 y cuentan de todo, que el demonio las poseía los viernes, y que el demonio el de ella se llamaba Mantelillo, el otro se llamaba no sé qué, y están descritos las cosas. Y ahí se imita un médico que yo quiero hacer un libro algún día de ese señor. El mejor cirujano de las Américas vivió en Cartagena entre 1590 y 1610, y ese cirujano tenía un ayudante, y el ayudante se llamaba Diego López, era un esclavo, pero era tan bueno con las manos que pagó su libertad y se volvió un médico prestante en Cartagena. Y ese médico, Diego López, se casa con la negra Rufina, que era bruja conocida, y entonces el tipo ofrecía brujería, hierbas y cirugía. Entonces era un médico, pues mejor dicho, importantísimo para la época, Diego, completísimo, ¿sí? Y este médico, Diego López, completísimo, lo denuncian por brujo. Entonces él también narra en esos temas que él también fue a la carrera y que el demonio lo poseía sexualmente. Ya se imaginarán por dónde, por la segunda, ¿cómo es que decían ellos? De elegante, ellos decían por el segundo vaso. Que el demonio lo poseía por el segundo vaso y que era más rico que cuando la mujer. Entonces al tipo lo acusan porque ya tiene homosexualismo. Bueno, entonces imaginen todos los problemas tan berracos de Diego López, que es mucho más largo de lo que estoy contando. Y en ese segundo proceso, en la tercera pasada, todas dicen que era mentira. Entonces la Inquisición queda jodida, porque la Inquisición tenían una confesión, una retractación, y entonces ese proceso dura como 5 años. Final de la historia, Paula de Aguiluz, cárcel de por vida, una mujer hermosísima, negra borra, pero como era tan buena curandera, empiezan a pasar cosas locas. Ella presa con San Benito de bruja y la sacaban para que ayudara a curar. Y hay un evento que lo comentaste en la introducción, que inclusive lo lleva, estaba presa, pero la llevaban a curar al obispo. Entonces se quitaba el San Benito para darles. Era un caso muy impresionante. Acá les quiero presentar a mi papá.
mi papá Manuel, como yo, que está aquí sentado en primera fila. Planeamos un regalo de cumpleaños de 80 y era tratar de hacer un proyecto juntos. Entonces esta investigación, yo parezco acá muy inteligente contando, usted siempre me dice que leyó como 30 libros, papá. Es que se mete uno, perdón, Manuel Camacho, se mete uno a la historia de Cartagena 1600 y todos los días aparecen nuevos protagonistas, ya no son los indígenas, ya no son los negros, ya no es el padre Pedro Claver, Mañolca, y todos los inquisidores fuera de ese, sino que van apareciendo historias. Manuel contaba Aleluya, que decían que porque era no solo linda, sino muy alegre. Y Aleluya está muy bien narrada en el libro de Roballo que Manuel mostraba ahí. Es un ingeniero mecánico bogotano, pero escribe muy rico. Entonces Manuel dijo, escribamos todo eso que hemos recopilado. Y ahí está Manuel ahora presentándoles, ahorita en la Feria del Libro, la nueva novela sobre Cartagena 1600, que espero que todos la lean. Entonces, volviendo al tema, mi papá se leyó 30 libros. Entonces, ¿yo por qué puedo contarles lo que les estoy contando? Porque yo hacía trampa. Él me mandaba el parrafito. Me decía, mire, este es el párrafo clave. Y así pudimos en un año leer tanto. Porque pues se dedicó a la investigación. Entonces, pues esto es un homenaje ahí a los 80 años de mi papá. Nos fuimos de trabajo a campo aquí en Cartagena, en las casas. Fuimos a Génova, al Museo Naval. Fuimos a Valencia. Todas las historias. Este es el último caso y lo dejé de último por el valor de los judíos en el momento de Cartagena, porque es el que nos sirvió de modelo para hacer el personaje de la novela. Les cuento la historia de Blas Benito. La verdad, Blas Benito llegó acá entre 1610 y 1620. Yo me inventé que llegó en 1585 para poder contar la historia de Francis Drake. Entonces pegamos dos personajes, pero está bien ahí. Pero ¿qué era importante de Blas Benito? Párense en Portugal, 1576, el país más rico de Europa. Tenían la ruta de la seda, tenían los barcos, tenían el poder. Pero cada que pasaban por Marruecos, llegaban los piratas y tan les roban la carga. Entonces el rey de Portugal, con su ejército, con su prepotencia, se va a enfrentar a los moros, a los piratas, y lo matan. Desaparecido el rey, el deseado lo llamaban. Hasta hoy hay gente que espera que aparezca, porque nunca apareció. Y España hace una jugada inteligentísima, coge y se toma el reino de Portugal, lo que la gente llama la unión de las dos coronas. Y pegaron el reino de Portugal, el reino de España, y juntaron la ruta de las Américas con la ruta de Asia. Imagínense ese poder histórico de España en ese periodo. Pero eso generó dos cosas. España, ¿se acuerdan que estaba con la Inquisición? Entonces entró más duro la Inquisición a Portugal. Mal para los judíos. Y los judíos eran los dueños de los barcos, de las rutas, de las no sé qué, mal por la plata. Entonces les llegaron a quitar por la religión y por la plata. Pero al mismo tiempo les dan permiso de navegar hasta las Américas. Eso es lo que genera el flujo de portugueses. En Lisboa persiguen al boticario, historia de la vida real, el señor Paz. Lo persiguen, le matan a su hermano, le matan a su hijo mayor y al vecino. Entonces el tipo con el dinero que tiene coge el dinero y se lo entrega a su segundo hijo, a Blas. Y él se va para África, en África compra su dinero en esclavos y ese dinero en esclavos se viene para las Américas y se le mueren de tifo en el barco. Entonces el tipo llega a Cartagena, muerto de hambre absolutamente, no tiene nada que hacer y se dedica a rescatar los esclavos que estaban botando, que se morían moribundos. Con lo que sabía de boticario, rescata a los esclavos que puede, se vuelve un tratante de esclavos. No tan importante como Fernández Gramajo, ni Manuel Fonseca, pero Blas Benito de Paz Pinto sale en muchas partes y Blas Benito se hace importante en Cartagena. Yo no encontré la vida de él en Cartagena, entonces la novelé, pero se hace importante y en 1995 timbran ahí en la plaza, en la Plaza Fernández Madrid, al lado de la Alianza, timbran. Entonces la morena que cuida la casa abre y es Gabo. Y Gabo le dice a la señora, déjeme entrar que aquí va a vivir Fermina Daza. Y entonces Fermina Daza
vive en la casa con su papá. ¿Se acuerdan? Que Florentino se sentaba a ver la tejer y a llegar del colegio. Eso es la Plaza Fernández Madrid. Entonces Gabo conoce la casa, la ve y todo, se emborracha en la casa, en el balcón. Es una historia famosa de Gabo. Y después retoma el personaje y lo retoma en El amor y otros demonios. Lo retoma como abrenuncio de K. Pereira Sao. Entonces un tipo emocionantísimo. Y a este señor, Blas Benito, pues lo acusan porque él se empieza a reunir. Hay pruebas de que sí se reunía con sus amigos portugueses y con los hijos de sus amigos portugueses en su casa. Unos artículos dicen que era una sinagoga. La realidad es que cuando requisaron nunca encontraron la sinagoga, pero sí se reunían. Y Diego López, ¿se acuerdan de Diego López? Diego López denuncia que él fue y ponía el oído y que hablaban muy pasito y que sí hacían como cánticos y que no sé qué. Entonces, la primera sinagoga en las Américas. Entonces lo denuncia la Inquisición, lo torturan. Él no confiesa que tiene una sinagoga. Él confiesa que se reúne y da los nombres. A todos los meten presos. Entonces ahí yo juego con eso en la novela. Y Blas Benito, pues lo denuncia el médico, estuvo preso en las celdas, lo torturan. En la tortura quedó muy maltratado. Él lo pasan por el potro, la familia da plata para que rompan el cordel. Entonces, cuando le hacen el primer procedimiento se revienta. Se suponía que no lo debían repetir, pero el inquisidor decide, se lo repiten. Historia muy triste. Se muere. He encontrado dos historias diferentes. Uno dicen que ahí mismo, que estuvo agónico 2 días y se murió. Otro dice que se murió un mes después. Pero Blas Benito era el símbolo, porque era un médico, era muy culto, era muy reconocido, lo llaman el gran capitán de los judíos, ¿sí? Capitán de los judíos. Pero simbolizó un poco lo que fue esa persecución. Esta es la casa hoy. Muy amablemente, Marta, la arquitecta que está aquí conmigo, ella ayudó a remodelar esa casa y consiguió al dueño en Filipinas y logré que me dejaran entrar. Esta es la entrada de la casa. Este es el patio de la casa, hermosísima, está perfecta. Todos los tragaluces tienen esa forma, con el filo hacia adentro para generar un flujo de aire. Está remodelada y la pegaron con la del lado. Entonces, ese pedazo no está original, pero está muy hermosa y está remodelada siglo XVII. No la desbarataron. Esto tiene doble patio interior y desde el techo ahí se ve Santo Toribio. Esa es la casa de Blas Benito. Blas Benito es un caso muy importante para los judíos. Hay muchos artículos de Antonino Vidal, hay artículo de la profesora del Valle, se me olvidó el nombre de la profesora del Valle que se murió, papá, que tú me presentaste. Bueno, ya pongo el nombre. Y aprendimos mucho de este señor. Hay muchas literaturas, en los libros de Gabriel García Márquez hay gente que lo ha investigado, pero yo que soy médico no conocemos de él y él fue uno de los médicos importantes de Cartagena. Vamos a ver si así queda la carátula de la novela. Y pues nada, esta era la investigación. Yo le prometí a Jorge que me demoraba 1 hora. Quisiera abrir preguntas y comentarios y discusiones. Y papá, no sé si quieres decir algo.